Los protagonistas es presentado por Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Así que excelente jornada para todos. Ya estamos para compartir con ustedes los protagonistas. Hoy le tenemos a Carlos Licera, ¿eh? Él es el encargado de Conaxar. Viene luchando contra tragamonedas y otras situaciones que se dan indiscutiblemente y que él nos va a explicar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Fernando. Un gusto de compartir con la gran audiencia de Canal 13 en este primer domingo de septiembre. Y bueno, estamos aquí para responder a las consultas que sean pertinentes. Claro, primero para adentrarnos un poquito en el tema, ¿qué significa Conaxar? ¿Cuál es el trabajo? ¿A qué están obligados a controlar, presidente? La Conaxar significa Comisión Nacional de Juegos de Azar, la sigla Conaxar. Es una de las grandes direcciones dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Y el artículo 4 de la Ley 1016/97 establece que es el ente rector, planificador y de control de la explotación de juegos de azar en nuestro país en todas sus modalidades. Eso es el rol de la Conaxar, es decir, la autorización para que la persona física o jurídica que quiera explotar alguna de las modalidades de juegos de azar lo pueda hacer dentro del marco de la ley y cumpliendo con rigurosas normas establecidas en la Ley 1016, en la Ley 1015, en la Ley 4716, en la Resolución CEPRELAT 258 y en el Decreto 938 del Poder Ejecutivo que reglamenta la Ley 6903/22. De eso se trata el funcionamiento de la Conaxar. Bueno, y en base justamente a todo lo que mencionás en la ley, el reglamento, ¿hay una situación que te preocupa a vos y a tu gente, Carlito? Sí, definitivamente notamos, Fernando, que en los 17 departamentos de la República del Paraguay, en los 263 municipios, lastimosamente el flagelo de la explotación clandestina de juegos de azar está gozando de buena salud. Y es un peligro, ¿por qué? Porque la explotación clandestina de juegos de azar en alguna de sus modalidades perjudica la salud de los menores de edad. Está prohibido terminantemente. A más de poner en riesgo la salud de los menores de edad, pone en riesgo las finanzas públicas en el sentido de que quienes explotan clandestinamente los juegos de azar no están inscriptos ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, no tributan, no pagan impuesto y lo que respecta a la Conaxar, al no tener autorización, no pagan el canon respectivo. Y el canon que percibe la Conaxar solventa el presupuesto de la DIVEN, amable audiencia y Fernando, como siempre estoy mencionando. Y la DIVEN soluciona los problemas en materia de salud de las personas menos pudientes de la República del Paraguay. Además, el canon que percibe la Conaxar se transfiere a los municipios, a las gobernaciones, al Ministerio de Salud para FONARES, las intervenciones quirúrgicas de alta complejidad y de alto costo para personas de escasos recursos, y gran parte también del presupuesto se transfiere al Ministerio de Deportes para la práctica de deportes en todas sus modalidades, especialmente para los chicos, para los jóvenes de escasos recursos. Razón por la cual el funcionamiento de la Conaxar es muy importante y me preocupa de sobremanera la explotación clandestina de juegos de azar en nuestro país. Vos sabés que en todas partes se ve, Carlitos, el tragamoneda ese que está mencionando y que estamos viendo justamente ahí con la imagen de apoyo y el trabajo que están realizando. ¿Qué municipio te cierra la puerta, Carlitos? Bueno,
La ley 6.903 es la que regula esta modalidad de juego, Fernando, y otorga a los municipios la potestad y o la facultad de habilitar las salas de juego, lógicamente cumpliendo requisitos rigurosos. Igualmente, son los municipios quienes tienen la potestad y la facultad de incautar esas máquinas tragamonedas y proceder a destruir. Eso establece la ley 6.903. El decreto 938 reglamenta esta ley 6.903. El presidente de la República, don Santiago Peña, en el mes de diciembre, el 27 de diciembre del año 2023, firmó el decreto 938 que reglamenta la ley 6.903 y dio un plazo de 30 días para que todos los municipios de la República del Paraguay informen a la CONAXAR la cantidad de salas habilitadas en cada municipio, el monto del canon pagado, la ubicación geográfica de cada sala de juego. Lastimosamente, este decreto reglamentario en su artículo 8 no fue cumplido por más de 200 intendentes municipales hasta la fecha. ¿Y qué castigo puede darle? En igual sentido, Fernando, amable audiencia, el decreto reglamentario en su artículo 12, decreto reglamentario 938/23, que reglamenta la ley 6.903/22, en su artículo 12 establece que en el plazo de 4 meses, de 120 días corridos, desde la formulación, desde el dictamiento del decreto mencionado, todas las salas de juego tenían que tener y dar cumplimiento irrestricto a la ley 1015 y a la resolución 258 de la CEPRELAT, que previene el lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Tenían las salas de juego 120 días corridos para poder tener los controles en línea con los municipios, y la CONAXAR tenía que acceder igualmente a esos controles en línea las 24 horas, los 365 días del año. Igualmente, esta disposición hasta este momento no podemos informar de que se ha dado cumplimiento, Fernando, porque me cuesta muchísimo coordinar con los intendentes municipales esta actividad. ¿Qué sanción tiene? He mencionado que la explotación clandestina de juegos de azar no es una falta administrativa, es un hecho punible conforme a la ley 4716/12, que tipifica como hecho punible la explotación clandestina de juegos de azar. ¿Y qué es explotación clandestina? Justamente esa normativa establece que quien explote juegos de azar en todas sus modalidades sin tener la autorización de la autoridad competente es pasible de un proceso penal, y la pena establecida es de 5 años o multa. Es decir, existe en el ordenamiento jurídico vigente, en el derecho positivo nacional, la posibilidad de que quienes explotan clandestinamente juegos de azar puedan ser procesados y puedan recibir la sanción de hasta 5 años de pena privativa de libertad. Tenemos un caso, Fernando, hace poco, un tribunal de sentencia del departamento de Caguazú condenó a una persona porque explotaba clandestinamente juegos de azar en la modalidad de rifas. Esta persona tenía 50 corredores que vendían los números, los boletos en ese distrito sin tener la autorización municipal y sin tener la autorización del ente regulador. Esa situación fue constatada, se hizo la denuncia respectiva, y luego de el juicio, luego de las investigaciones, la elevación a juicio y de afrontar a esta persona el juicio oral y público, se le ha hallado culpable de la explotación clandestina de juegos de azar,
y en este momento está condenado por este hecho. Es la primera sentencia que tuvimos en nuestro país. Cualquiera, Fernando, quien explota juegos de azar en forma clandestina puede ser acusado y puede ser castigado con esa pena privativa de libertad. Igualmente las autoridades por incumplimiento. Bueno, pero indiscutiblemente como mínimo hay una complicidad de los intendentes que nos están ayudando a luchar contra este flagelo. En ese sentido, si vos me decís que una sola persona fue condenada en estos hechos de juego clandestino y que hoy están pululando esto, y la preocupación, porque esto genera una enfermedad, ¿verdad? Es el juego compulsivo. En primer lugar, los menores no pueden jugar, está prohibido por ley. Pero estas máquinas que vemos a lo largo y lo ancho de nuestro país, a la cual acceden muchos menores de edad, los hace jugadores compulsivos, amable audiencia, Fernando. No se resisten los chicos, los menores de edad, a jugar apostando dinero. De por ahí la suerte les sonríe y ganan algunas moneditas y eso perturba más su mente. Y hacen cualquier cosa para conseguir monedas y seguir jugando, los hace jugadores. Es un vicio, es un flagelo que lastimosamente es una realidad en nuestro país y los convierte en ludópatas. La ludopatía es una afección de la mente y es un peligro mortal conforme la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país estamos luchando contra este flagelo. Algunos intendentes han respondido ahora. ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando de 70 más o menos de los 263 que tenemos en nuestro país. 190 por ahí aproximadamente dicen no al pedido del presidente. Hasta este momento. Qué bárbaro, che. Es gravísimo, Carlito. ¿Y qué pensás al respecto? ¿Le denunciaste? Es grave, Fernando. Como mínimo una complicidad. Yo he presentado una denuncia formal a la Fiscalía General de la Nación en el mes de enero del corriente año, solicitando la apertura de carpetas investigativas en los 263 municipios de nuestro país, en las dos regiones oriental y occidental, y hasta la fecha son pocos los lugares donde hemos tenido la respuesta que estamos esperando, Fernando. Ya hemos hecho varias intervenciones con el acompañamiento de la Fiscalía, hay personas procesadas en este momento, hay varias causas abiertas. Sin embargo, es totalmente insuficiente. ¿Por qué? Porque este flagelo afecta, reitero, a los 17 departamentos de nuestro país, incluido el Chaco paraguayo. Como anécdota, Fernando, el intendente de Filadelfia en algún momento me llamó, me dijo que al recibir la nota que he remitido a todos los intendentes, él tuvo la denuncia que en alguna comunidad indígena esas maquinitas también estaban teniendo en funcionamiento y que los niños estaban jugando, fueron para la incautación respectiva y fueron corridos por los propios adultos, los indígenas adultos, que no permitieron que ingresen y que retiren esas máquinas. Ganan mucho dinero al margen de la ley, pero se resisten a dar cumplimiento a lo que establece la normativa en nuestro país, lastimosamente. ¿Cuánto es, repetido, en la recaudación de que vos asumiste y la diferencia en comparación al año anterior, administración diferente, Carlito? Yo he asumido el 21 de agosto del año 2023, amable audiencia, Fernando, por decreto 86 del señor presidente de la República, don Santiago Peña. Desde ese momento hasta hoy hemos mejorado considerablemente en las recaudaciones. Hasta la fecha tenemos recaudado 112.471.777.594 guaraníes. En un año de gestión tenemos una diferencia de 10.332.021.147 guaraníes, Fernando. Esa es la diferencia que hasta la fecha tenemos hasta el 30 de agosto. Hoy día domingo informo hasta el 30 de agosto, el viernes pasado. Eso fue la recaudación que tenemos en la CONALSAR ingresada a las arcas del Estado en la cuenta especial habilitada en el
Banco Nacional de Fomento. Y esos recursos son transferidos, reitero, principalmente a la DIVEN para solucionar problemas de salud de las personas menos pudientes de la República del Paraguay. ¿Ustedes dependen del Ministerio de Economía y Finanzas? Ajá. Y bueno, Carlito, desearte éxito realmente en esta lucha y ojalá los intendentes también puedan sentar cabeza y puedan acompañarte en este desafío que te pidió el presidente de la República. Es así, yo hago votos porque los señores intendentes municipales de todo el país nos pongamos las pilas, cumplamos con lo que establece la ley en nuestro país y por sobre todas las cosas proteger a lo más lindo que tenemos, que son nuestros niños. El interés superior del niño prevalece por sobre cualquier derecho o por sobre cualquier pretensión que podamos tener dentro del marco de la ley, y peor en este caso estamos hablando de incumplimiento de la ley. Tenemos que proteger a los niños y hay una ley especial que nos obliga, hay una ley que castiga la explotación clandestina y bueno, los intendentes municipales y la CONAXAR tienen que ponerse de acuerdo para poder hacer cumplir la normativa y atacar frontalmente la explotación clandestina para proteger a los menores de edad en la República del Paraguay. Sí, señor, señora intendente, la autoridad correspondiente a cuidar a los niños, a colaborar, a luchar contra este flagelo. Muchas gracias. Hoy nuestro consejo, vamos. Regimiento 8. 78 años de experiencia en seguridad contra incendios. La primera fábrica de extintores del Paraguay. Encontrá extintores de todo tipo y recarga de las mismas. Equipo de seguridad personal, cascos, lentes, guantes, conos, barreras, chalecos reflectivos y luces de seguridad. Contamos con 5 sucursales en todo el país. Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Visita nuestra página web y te enviamos a donde pidas. www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. Bueno, la semana que pasó hacía mucho ruido, algunos medios que están buscando encontrar algo, ensuciar la gestión de algunos integrantes del gabinete, de este gobierno, que está haciendo todo lo posible para poner la casa en orden, después de encontrar y dejar la casa como dejó Mario Audo Benítez, en complicidad con algunos medios de comunicación, ni qué decir con la oposición. Y tratar de organizar y levantar la casa, no hay ninguna duda que no es de la noche a la mañana y va a tener su proceso, y de hecho que lo está teniendo. Y en ese sentido le agradezco al ministro de Justicia que haya aceptado la invitación de estar con nosotros en este domingo, en esa dura tarea de poner la casa en orden, una institución tan delicada como el Ministerio de Justicia y las diferentes cárceles del país. Bienvenido, ministro, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a la teleaudiencia y bueno, con gusto para contar un poco qué venimos haciendo y justamente dejar en claro que si bien podemos tener inconvenientes, esos inconvenientes también se van, a medida que van suscitándose, se van tomando las medidas necesarias. Y no hay ninguna duda de eso, ministro, viendo la tarea que están realizando, empezó con Ángel Ramón Bacchini, vos a su lado, hoy flamante ministro, tratando justamente de encauzar las cosas, poner bien, no es fácil lidiar con aquellas personas que están hoy en prisión, reconocemos cómo son, indiscutiblemente con todo lo que ustedes están haciendo sin recursos, eso es lo más grave todavía, y las cárceles que fueron habilitadas no fueron hechas por este gobierno, fueron ya con gobierno anterior, y aparentemente por lo que voy escuchando con muchas situaciones irregulares, ministro, ¿verdad? Con obra de cuarta, más o menos con material de cuarta. Bueno, Fernando, sí, estas penitenciarías fueron construidas en el gobierno anterior. Nosotros ya en la última parte del gobierno anterior y ya nosotros tomando la posta de lo que es la administración del Ministerio de Justicia, nos toca de alguna manera ir habilitando paulatinamente de acuerdo al equipamiento que vamos concluyendo en cada uno de estos 3 nuevos centros penitenciarios. Sí, tiene falencias, esta infraestructura es una infraestructura bastante importante para una capacidad de 1.200 personas y evidentemente que todo sistema siempre es perfectible.
Pues yo quiero dejar algo en claro, Fernando. En comparación a lo que tenemos como sistema actual, esta infraestructura nos da una posibilidad justamente de trabajar e implementar lo que denominamos nuevo modelo de gestión penitenciaria. ¿Puede tener falencias? Sí, tiene falencias y hay mucho que mejorar, porque también naturalmente cuando uno quiere implementar un régimen distinto, donde se impone una disciplina distinta, donde no se tienen todos los beneficios, entre comillas, que no están permitidos en un sistema normal, y podemos clasificar a las personas privadas de libertad en mediana, bajo, alta peligrosidad, es que vamos a tener también una resistencia lógica y natural. Cuando ellos están acostumbrados a hacer lo que querían. Por supuesto, nosotros estamos hablando de que antes del operativo Veneratio no podíamos ingresar a partir del portón 2 o 3 al fondo de la Penitenciaría Nacional, donde existía un total descontrol y un total, esta gente hacía lo que quería, se encontraba en total control del centro penitenciario, estamos hablando de Tacumbú, y posterior al operativo se encontraron drogas, perros pitbull, se encontraron armas, se encontraron explosivos. O sea, no es algo que yo esté inventando. Y cierto, la memoria muchas veces de los medios es muy corta y se hacen comparaciones de que ahora se tomó una cárcel de máxima seguridad con pedazos o retazos de telas o de sábanas, siendo que estas personas están dentro de sus celdas o dentro del cubículo donde se manejan diariamente y no hubo ningún tipo de incidente mayor. Es cierto, hay inconductas, hay falencias, se vulneraron los sistemas de seguridad, pero también se actuó en conformidad a eso y se hizo todo lo que se tenía que hacer para reencauzar. Eso es lo más importante, señalar a los televidentes, a todos realmente, de que se actúa en consecuencia. Acá nadie está apañando absolutamente nada. Y ustedes están dando oportunidad a gente nueva, como guardias cárceles, ¿verdad? Como seguridad. Y esto indiscutiblemente algunos de ellos fallaron. ¿Y fueron cambiados o no, ministro? Totalmente. Las medidas que se tomaron, Fernando, posterior a estos dos hechos puntuales que tomaron Estado Público ahora, en estos días, pero que ocurrió ya hace prácticamente 2 meses, fueron, primero, un acto investigativo interno para delinear la cadena de responsabilidades, y a partir de ahí 9 funcionarios, entre agentes penitenciarios y personal administrativo, fue desvinculado del Ministerio de Justicia de ese centro penitenciario. Posterior a eso, se procedió a celdas de aislamiento para estas personas que recurrieron en inconductas y prohibición de visitas y otras medidas administrativas, sanciones disciplinarias que están establecidas en nuestro protocolo. También, paralelamente a eso, en vista que ya pudimos habilitar Mingaguazú, donde ahí tenemos también un módulo de máxima seguridad, con la diferencia, Fernando, de que aquí tenemos un equipamiento superior, porque tenemos escáneres de última generación, tenemos cámaras de reconocimiento facial con inteligencia artificial que nos reconocen movimientos inusuales en horarios inusuales, donde te salta una alarma y te dice, acá hay un movimiento raro en este horario que no está permitido, entonces actuamos en consecuencia. Y otros implementos de seguridad nos habilitó justamente para poder separar a este primer grupo de esta organización criminal y llevar a 7 integrantes a esta nueva penitenciaría, y también el cambio de administración o de dirección del Centro Penitenciario Martín Mendoza. Por último, y no menos importante, la remisión de todos estos antecedentes al Ministerio Público. Acá nosotros no vamos a ser tibios, Fernando, con inconducta o con hechos que están totalmente prohibidos dentro del sistema penitenciario. Entonces, cuando tenemos estas falencias, actuamos en consecuencia, y esa es la firmeza con la que vamos a seguir actuando. Y lo que quieren instalar es que indiscutiblemente no se está haciendo bien las cosas y que un grupito está manejando. Eso quieren instalar, y de hecho que tantas respuestas ya le diste, ministro, tratando justamente de explicarle, pero todos quieren ellos demostrar de que supuestamente se está fracasando, ¿eh? Totalmente, Fernando. Lo que se quiso instalar esta semana es que la penitenciaría Martín Mendoza estaba tomada por esta gente, cosa que no hace honor a la verdad. Fueron incidentes aislados y a partir de eso tomaron las medidas necesarias para reencauzar esa administración. ¿Y las otras cárceles qué podemos decir? Bueno, y ahí también es importante decir, ¿verdad? La Penitenciaría Nacional de Tacumbú hoy se maneja en una realidad totalmente distinta
de antes del 18 de diciembre del operativo Veneratio. Eso es, pero categórico. Hoy día se puede recorrer el centro penitenciario de punta a punta, y cuando antes no podíamos pasar el tercer portón. Entonces, de los 4.000, de las 4.000 personas privadas de libertad que históricamente llegó a tener ese centro penitenciario, hoy tenemos 1.800. Y la capacidad poblacional es de 1.500. Estamos muy cerca de tener el número ideal que históricamente nunca se cumplió, Fernando. Y eso te permite, cuando no tenés hacinamiento en la penitenciaría más peligrosa o emblema de un sistema penitenciario paraguayo, realmente trabajar de fondo y poder trabajar en un sistema ordenado. No quita que tengamos inconvenientes en los otros centros penitenciarios, porque de ninguna manera todo esto está resuelto. Todos los días vamos a tener problemas, vamos a tener resistencia, vamos a tener probablemente fisuras en cuanto a funcionarios que no son contestes a lo que realmente el Ministerio de Justicia necesita u ordena como ordenamiento penitenciario. Se van a presentar esos inconvenientes, pero en esa firmeza en la que nosotros siempre nos vamos a mover y vamos a actuar en consecuencia. ¿La cárcel Buen Pastor cómo está, ministro? La cárcel de Buen Pastor es una infraestructura ya centenaria, vetusta, que tiene un alto grado de hacinamiento. Esa es un ala muy importante que estamos explorando la posibilidad justamente de tener una infraestructura nueva, porque también hay que atender a la de las mujeres privadas de libertad, Fernando. Estos 3 nuevos centros penitenciarios que fueron construidos son para varones condenados, ¿verdad? Pero siempre es como que la población de las mujeres privadas de libertad está un poco relegada, siempre se orienta más a atender a una población de varones, pero es, digamos, los números un poco lógicos eso. Viendo en perspectiva, tenemos 18.250 personas privadas de libertad, de las cuales 1.000 personas son mujeres. Estamos hablando ya prácticamente de un porcentaje muy bajo, pero 1.000 personas privadas de libertad representa realmente un número que nosotros tenemos que atender, porque es una población vulnerable. Hablamos de mujeres con niños, embarazadas. Muchas de estas mujeres son sostén de su familia, hay desarraigo familiar, estaban en la guarda cuida de sus padres adultos mayores. Entonces requiere realmente un tratamiento especial y necesario, y también tenemos altos perfiles dentro de lo que es la población de mujeres. Todo eso hace necesario que nosotros exploremos, y lo estamos haciendo, una alternativa para el Buen Pastor. Aquellas mujeres adictas, por ejemplo, ¿cómo hacen para solucionar en ese sentido, ministro? Sí, no solamente en cuanto a mujeres, sino a la población de varones también tenemos un alto índice de personas adictas. Lo que sí es bueno mencionar, Fernando, qué buen tema me tocaste, por primera vez vamos a tener un pabellón específico para el tratamiento de los jóvenes en conflicto de ley con adicciones. Dentro del programa SUMAR del Gobierno Nacional se ya presentó el proyecto de la unidad de tratamiento para personas menores de edad en conflicto con la ley. Eso ya está con la financiación, aparte de la Cenavico, y ya está la planificación para empezar la edificación en el Centro Educativo de Itagua. Porque de ahí parte el problema, Fernando. Desde esos jóvenes que no tienen oportunidad, no estudian, no tienen salida laboral, entran en estado de adicción, y ahí prácticamente lo tenemos perdido. Si atacamos ese foco desde el comienzo, vamos a evitar que después pasen la población de mayores. Ahora, con referencia justamente, ¿se sigue ingresando droga a la penitenciaria? Tenemos reportes de falencias en el sistema penitenciario actual. El día a día nosotros tenemos reportes, requisas, tenemos personas en admisión que intentan meter sustancias prohibidas. Entonces el trabajo no cesa, Fernando, al contrario, es diario, periódico, y en el fortalecimiento de esos controles, tanto de la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción, de la Dirección General de Inspectoría, de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, del sistema de monitoreo de cámaras, es que nosotros entendemos que vamos a empezar a generar controles más eficientes para ir bajando todos esos niveles. A mí me gusta hablar mucho con franqueza, Fernando, y no es que todo está solucionado y todo está resuelto, al contrario. Este trabajo en el día a día, y justamente cuando uno quiere romper un esquema, cuando uno quiere romper una tranquilidad, un status quo, entre comillas, de años, es que se va a enfrentar justamente a los inconvenientes. Ahora, ministro, ese status quo, digo,
romper un sistema que se viene hace tiempo al margen de la ley. En ese sentido, ¿cuántos funcionarios nuevos tenés y cuántos funcionarios antiguos? Porque el problema pues, está en el funcionario antiguo que después le va a transmitir al funcionario nuevo. Claro, ahí es donde nosotros buscamos una diferenciación con el nuevo modelo de gestión en un proceso donde en estos nuevos centros penitenciarios estamos egresando personal nuevo formado de cero, capacitado de cero, que no tenga ninguna relación de parentesco con personal que ya está en el sistema para evitar la transmisión de esos viejos vicios que hacen a un sistema actual, pero sin dejar de atender un sistema actual que necesita ser renovado y necesita ser atendido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, en la búsqueda de una remuneración acorde a lo que realmente estos agentes necesitan. Y de ese punto, ¿cuánto es la remuneración acorde? Bueno, lo mínimo que hoy ya estamos implementando con un presupuesto, el mismo presupuesto 2024, es diferenciar ya ese personal nuevo con una remuneración superior al personal que está en el sistema actual. Pero eso necesita, por supuesto, ser mejorada nuevamente y ser levantada, y no solamente para los nuevos, sino también para aquellos funcionarios que están actualmente cumpliendo con sus funciones, porque yo debo decir, Fernando, destacar lo bueno. A mí me gusta hablar en positivo. Hay personal comprometido que arriesga su vida en el día a día, no solamente físicamente o por una seguridad, sino inclusive su salud física y mental está expuesta cuando están administrando un sistema penitenciario como el nuestro. Entonces, nosotros nos debemos también a esos agentes que hacen su trabajo como corresponde, y en esa búsqueda justamente de mejorar las condiciones es que, bueno, presentamos un presupuesto ya mucho más importante para lo que se viene. Ahora, ministro, solemos ver en cárceles de países del primer mundo que a los internos se les da algo que hacer, un trabajo para que esté todo el día ociosa. ¿Qué en este sentido se va a implementar acá en nuestro país? ¿Tienen y dónde se va a hacer eso? Sí, es un tema importante, Fernando, el que tocas. Actualmente sumamos 6 empresas nuevas para los programas de reinserción dentro de lo que es el sistema penitenciario, y tenemos otras tantas que se están sumando. Estamos hablando de talleres de trabajo y de capacitación para personas privadas de libertad. Por ejemplo, Martín Mendoza en este momento está en un proceso de equipamiento final, pero Mingaguazú, que ya tiene un equipamiento mucho más avanzado, donde ya tenemos perfiles normales, digamos, que pueden someterse a los planes de reinserción, están recibiendo a una empresa privada que está instalando sus equipamientos, su maquinaria, para darle ya trabajo a estos primeros 40 personas privadas de libertad que ya remitimos hace un mes y medio, un par de meses aproximadamente, en ese primer grupo que migró de Ciudad del Este a Mingaguazú. En Ciudad del Este también tenemos empresas nuevas, en la penitenciaría de mujeres de Ciudad del Este también tenemos empresas nuevas. A Buen Pastor entró otra empresa que se llama AAA, que es todo de manufactura, tema de textil, el rubro textil de confección es un rubro que está en amplio crecimiento y hay mucha oferta, entonces eso también le da salida laboral a las mujeres privadas de libertad. Y tenemos la Fundación Princesa Diana, que está justamente ingresando también a la penitenciaría del Buen Pastor. ¿Y el salario cómo sería? ¿Eso se va juntando para ellos y cuando recuperan su libertad? ¿Cómo? Exactamente. También tenemos próximo a firmar un convenio con el Banco Nacional de Fomento. Atende esto, Fernando. Vamos a bancarizar los pagos para evitar el movimiento de efectivo interno del sistema penitenciario, pues eso genera un montón de otras cuestiones. Sí. Al bancarizar los pagos, eso también a las empresas les muestra que hay una seriedad en el manejo de estos programas, que queremos que sean sostenibles en el tiempo, no sea algo puntual del momento. Y dentro de la bancarización lo que queremos prever es un 20% o un porcentaje que quede retenido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa es la caja de ahorro de esa persona que al momento de egresar del sistema va a tener un colchón financiero para adecuarse y no caer en la delincuencia de manera automática. ¿Tema alimentación cómo están? Estamos ejerciendo los controles. Hay una dirección general que es la Dirección General de Inspectoría, que se encarga justamente de establecer los controles internos aleatorios en todos los centros penitenciarios para corroborar el tema de la alimentación, que es fundamental y es un derecho humano básico. Históricamente, foco de corrupción
de la administración, entonces ese es un tema que estamos atacando también. Ahora, ministro, ¿cómo te sentís, cómo sentir el apoyo, la colaboración de aquella persona de confianza que están en estas cárceles, por ejemplo? ¿Trabajan bien contigo o de alguna manera quieren ponerte cáscara de banana? Bueno, eso es hasta natural, por decirlo de alguna manera, Fernando, tener inconvenientes, pero mi respaldo es irrestricto para todos los directores y ellos saben que nosotros estamos trabajando aquí a prueba y error y evaluando el desempeño semana a semana, mes a mes. Y de acuerdo a resultados y objetivos claros nos vamos moviendo y desenvolviendo. Evidentemente que de los 20 centros penitenciarios podemos tener falencias directivas y eso es natural. Entonces, nuestra tarea es justamente ir evaluando y haciendo los cambios en la medida que se vayan presentando los inconvenientes y cuando esos inconvenientes no tengan que ver con la responsabilidad del director, también van a tener su respaldo como corresponde. Ahora, ministro, en el tema aseo, por ejemplo, ¿cuáles son las cárceles que desde tu punto de vista deben ser reparadas, los baños, el tema de las toallas, los jabones? ¿Cómo se manejan en ese sentido? Algunas cárceles que es urgente darle solución. Bueno, necesitamos con un presupuesto mejor para este año que se viene prever todos esos implementos básicos necesarios para el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Puntualmente, Ciudad del Este y Coronel Oviedo tienen problemas con los desagües fluviales, cloacales. Entonces ahí es un problema ambiental que tenemos que atender y con la Dirección de Obras también tenemos una hoja de ruta para ir buscando las alternativas de reparación de esos desagües para el tratamiento de estos afluentes. Bueno, primero te agradezco, porque realmente fuiste atacado por algunos medios que te querían poner entre la pared y toda esa cuestión, pero te escuché, saliste bastante bien. ¿Te llamó el presidente, le llamaste al presidente sobre todos estos temas, ministro? Sí, tenemos el respaldo total del presidente. Él está al tanto de estos últimos inconvenientes suscitados. Yo siempre soy franco cuando hay un incidente o un inconveniente. Siempre voy a estar presente, siempre voy a dar la cara, pero también así en mi deber está tomar las decisiones en tiempo y forma. Y eso es lo que se hizo en esta oportunidad, Fernando. Estamos hablando de hechos ya acaecidos, que ya concluyeron, y quiero dejar bien en claro, el control en Martín Mendoza nunca se perdió, el control está y va a seguir estando, y en la medida que se vayan presentando los problemas vamos a ir tomando las decisiones necesarias. ¿Algo más que quiera decirle a nuestra audiencia, ministro, agradeciendo por tu tiempo? Llevarles calma a la audiencia. Nosotros estamos trabajando en un sistema penitenciario nuevo, en un nuevo modelo de gestión. Siendo francos, los problemas van a seguir existiendo y nosotros vamos a seguir dándole la atención y la solución que corresponde con firmeza en el entendimiento de que esto es un problema de seguridad nacional, no solamente un problema del Ministerio de Justicia. Gracias, ministro, por tu... Gracias, Fernando. Rodrigo Nicora, vamos a ver nuestro mensaje, vamos. Desde el amanecer te contamos las noticias de todo el país en los diferentes ámbitos para... Bueno, estamos con Freddy Mongeló, Alfredo Mongelós, director de Sinafocal, este joven que viene trabajando hace tiempo, y vamos a conocer un poquito en qué consiste justamente Sinafocal. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo anda, doctor? Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por esta invitación, más todavía en un programa tan visto en toda la República, y como siempre digo, no hay política pública efectiva si no se comunica, entonces vamos acá a las órdenes para cualquier consulta. Y muy importante esa política pública que vos estás al frente justamente, Sinafocal. ¿Qué significa Sinafocal? ¿Cuál es el objetivo de Sinafocal? Bueno, Sinafocal, Fernando, es el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral que tiene la República del Paraguay. Nace en el año 2000 con la idea de convertirlo en el órgano rector de la formación para el empleo. Justamente tiene un órgano rector conformado por representantes del sector privado. Está el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, el presidente de la Rural del Paraguay, está también la FEPRINCO, 3 centrales obreras de trabajadores, la CNT, la CGT, la CUT,
Y también está un representante del Consejo de Gobernadores, un representante de los intendentes municipales y está la ministra del Trabajo, que es la presidenta del órgano rector. O sea, nuclea todos los actores, tanto público, privado y en territorio, lo que nos permite trabajar un poco coordinadamente. Y imagínate con todos esos integrantes, digo, ¿y el presupuesto cómo está? ¿Se puede abarcar tanto? Y sinceramente nosotros tenemos un presupuesto que no viene del Tesoro Público. El presupuesto de Sinafocal es 100% proveniente del aporte de las empresas. Justamente nace de esa manera con la intención de dar participación a quienes son los aportantes, quienes son los que nuclean la mayor cantidad de necesidad de mano de obra, que son las empresas en la República. El presupuesto de Sinafocal hoy es de 57.000 millones, de los cuales también el Sinafocal, por medio de la ley de creación, la 1652, financia también al SNPP y también financia al Ministerio del Trabajo en un porcentaje para poder reducir costos de formalización a las MIPYMES. O sea, en cuanto a los recursos es sumamente amplio, ¿verdad? Pero también hay que ser consciente de que esos recursos, si bien parece mucho, en realidad para poder dar cumplimiento a un desafío tan grande que hoy nos da el presidente de la República de poder hablar de los 500.000 empleos, ahí es donde la gente tiene que entender que el empresariado va a absorber los 500.000 empleos en la medida que pueda encontrar mano de obra calificada. Y en ese sentido, en tu área está justamente formar esa mano de esa profesión, ¿verdad? Claro, incluso Fernando, el presidente de la República, Santiago Peña, nos dio una instrucción muy clara. Primero, aprender un poco a escuchar, aprender a trabajar en equipo, a poder también tener estudios que nos permitan a nosotros conocer qué es lo que necesita el empresariado en territorio. Estamos trabajando con el INE justamente en una gran encuesta en Asunción y Central, más de 2 millones de habitantes que tiene el departamento central y que nuclea la mayor cantidad de empresas. También lo tenemos en Paraguarí y Guairá. Ya tenemos en 7 departamentos más y justamente los resultados son los que nos llaman la atención, ¿verdad? Que hoy no solamente es necesario tener un título universitario o tener también un documento, sino que lo que se habla mucho es de la necesidad de fortalecer los liderazgos de nuestros jóvenes, lo que se llama las habilidades blandas, de tener trabajo en equipo, oratoria, comunicación asertiva, habilidades que uno tiene que aprender si no la tiene ya incorporada uno, ¿verdad? Porque eso es lo que más se valora. Y hoy día una persona es un producto que se tiene que vender, entonces también conocer un poco qué se necesita en cada departamento. No es lo mismo lo que necesita hoy Itapúa con el tema de que va a venir el World Rally Tour, donde van a necesitar el tema de turismo, hotelería, atención al cliente, gastronomía, lo que es la parte de Alto Paraná, que vos tenés el tema de servicios, comercio, o sea, cada departamento tiene una particularidad y en eso venimos trabajando. Y en ese sentido, ¿cuántos profesores tenés porque hablamos de 17 departamentos, director? Nosotros la particularidad justamente que tiene Sinafocal es que trabaja de manera directa con el sector privado. O sea, nosotros hacemos licitaciones públicas nacionales en las cuales participan institutos de formación. Eso nos permite también a nosotros tener un control mucho más estricto en territorio, de tener, por ejemplo, un pliego de bases y condiciones que contemple sanciones, que tenga plazos, que nos permita también ser más flexibles en poder llegar ya sea a una iglesia, a una comunidad o a donde la gente le es más fácil formarse. Porque hay que ser conscientes también, acá el problema más grande que tienen las personas de acceder a una oportunidad de formación es el problema económico. Y ahí es donde entra la evangelización, como le digo, y la ayuda que hoy vos nos da de estar acá, de que el sueño de todo joven paraguayo es terminar el colegio y quiere ir a la universidad. Pero sin embargo nadie nos cuenta que por más que vos vayas a la Universidad Nacional no es gratis, tenés que pagar tu pasaje, tu libro, tu fotocopia, tenés que pagar tu matrícula, hacer el probatorio el primer año, dejar la facultad, volver a tu casa, te convertís en un problema para tu familia, tienes depresión, no puedes salir adelante. Pero sin embargo vos tenés empleos técnicos que tienen mucha más salida laboral y que incluso tienen mucha más remuneración. Por ejemplo, yo le decía, vos en Paraguay hoy necesitas todo el tiempo una persona que te haga mantenimiento de aire acondicionado. ¿Cuánto te cobra una persona por un mantenimiento de aire? 350.000, 400.000. O sea, vos haces 10 mantenimientos, ganas 4 millones de guaraníes. Yo te puedo asegurar que eso una persona lo hace en una semana. Pero ahí entra que vos le enseñes educación financiera, que le enseñes todo lo que viene a hacer para que sea formal, para que pueda él entender también que tiene que cotizar al IPS, que le pueda dar un crecimiento a su empresa, de no solo ser un emprendedor, sino poder ser un microempresario, ¿verdad?
Y hay ejemplos y ejemplos que vimos que la formación profesional trabajando en equipo, con el viceministerio de MIPYMES, por ejemplo, que venimos trabajando muy de cerca, con la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo, o sea, y eso también permite un trabajo coordinado con el SNPP que a veces tampoco no se veía, ¿verdad? Y que tratamos de no duplicar funciones. Dominan porque en forma coordinada. Así mismo, lo que pasa es que yo creo que uno tiene que aprender un poco a dejar de lado los egoísmos y no pensar solamente en una simple fotografía, sino que darnos cuenta que nosotros estamos trabajando con lo más importante que tiene el Paraguay, que es su capital humano. Y hoy tenemos el Paraguay una ventaja competitiva, ¿verdad? Que vos veías, por ejemplo, el censo, vos podés discutir los resultados, pero sin embargo ya es un dato oficial. Y tenés que hoy hay una pirámide poblacional mayoría joven, que tenés que formar. Pero de acá a 20 años esos jóvenes van a ser adultos que si vos no le das una formación y vos no le das una posibilidad económica, ellos van a ser un problema social, económico dentro de nuestro país, ¿verdad? Y que no pase lo mismo que pasó en Uruguay, lo mismo que pasó en otros países donde la población envejeció y no se preparó para eso, ¿verdad? Y ese es el desafío que tenemos. Y hablando de envejecer, digo, para las personas adultas que tienen, doctor. Y justamente nosotros venimos trabajando muy fuerte. Hay una política nacional de cuidados. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, había sacado una resolución justamente que es la política de cuidado, hablar de cuidador de niños y niñas, toda la parte que viene a ser personas privadas de su libertad, personas con discapacidad y los adultos mayores. En todos los países del mundo, los cuidadores de adultos mayores son personas que tienen una alta remuneración. O acá ves, en nuestro caso en Paraguay, mucha gente va a España justamente para cuidar a adultos mayores. Y allá tiene una remuneración, pero sin embargo acá en el Paraguay eso todavía no es visto como un oficio rentable. O como aquellas personas que trabajan también como cuidadoras de hogares, jardineros, toda la parte de cuidado, ¿verdad? Y venimos trabajando en un proceso de socialización con la Comisión de Familia y Adultos Mayores de la Cámara de Diputados, recorriendo todos los departamentos, contándole a la gente las opciones que tiene, que también eso se puede formar uno para poder tener acceso a un trabajo digno, o sea, y venimos trabajando porque también en algún momento nosotros también, Fernando, vamos a ser adultos mayores y tenemos que tener también las personas que nos van a cuidar. Ahora, hace rato hacía hincapié en el tema del aire acondicionado, que se puede aprender, uno de los oficios que sale más y que siempre hay trabajo, digo. Y aparte de eso, ¿qué otra cosa ofrece? Y nosotros ofrecemos capacitaciones diversas, ya sea de toda la parte de oficio. Hoy los estudios de mercado, como te decía, nos muestran que el sector de la construcción es el que ejerce mayor efecto multiplicador en la economía, ya sea albañilería, toda la parte de maestro de obra, fontanería. Voy a encontrar un plomero en nuestro país es sumamente difícil. Si hay uno bueno, te dice dentro de un mes te voy a poder atender. La parte de electricidad domiciliaria, aire acondicionado, también el sector gastronomía, que es generador en esencia de trabajo, tanto no solo para mujeres, sino también para hombres, también. Y un dato muy especial, ¿verdad? Hoy la gente dice, no, el sector de la construcción es solamente para hombres. Mentira. Hoy tenemos un curso, por ejemplo, Fernando, en Concepción, en el cual 25 alumnos, 24 son mujeres. O sea, que ya están incursionando, no es solamente que ya hoy es tradicionalmente un hombre. También toda la parte de lo que viene a ser la transformación digital que trajo hoy, el tema de la necesidad de saber usar plataformas tecnológicas para habilidades en venta, toda la parte de cajero comercial, siempre lo que vos me hablas también, el tema de community manager, que vos tenés que saber venderte, tenés que saber usar tus redes sociales, y también no dejar de lado lo que viene a ser la parte de la agricultura, que en Paraguay es también un empleo, pero a veces es un empleo subterráneo, como nosotros lo decimos, en el sentido de que mucha gente produce en su casa para subsistencia, que tiene su pequeña huerta, que se podría también trabajar con ellos en asociaciones para que puedan cooperativizarse. ¿Estos cursos son presenciales o no? Totalmente presenciales. Hoy tenemos en todo el territorio nacional actualmente 186 cursos distribuidos en los 17 departamentos, totalmente gratuitos, con entrega de insumos para las prácticas, porque eso también nos dimos cuenta que una barrera muy grande de acceso a la formación es que la persona no te puede traer de su casa si está en un sector tan vulnerable, o harina, o huevo, o carne que tiene que usar para la comida diaria de su familia. Y entonces también mucha gente utiliza la formación profesional también para poder tener acceso a un plato digno.
También con eso trabajando muy de cerca con el ministro Tadeo Rojas en la mesa de protección social, que eso también está teniendo un impacto muy grande, y trabajando, apoyando también al tema de Hambre Cero con los cursos de formación en gastronomía que tenemos. Eso lo estamos trabajando con los gobernadores y con los intendentes, que al final es el cuidado también de nuestros niños. Ahora, empiezan con 30, 40 alumnos. ¿Terminan los 30, 40 o algunos van retirándose? Y justamente cuando nosotros hacíamos los análisis, Fernando, uno cuando tiene cualquier tipo de formación hay altas tasas de deserción. Pero ¿cuál es el motivo principal de la tasa de deserción? Es los problemas económicos. Si vos le facilitas a las personas las herramientas, los insumos para poder formarse, esa persona inicia y termina. Y la tasa de deserción es muy baja. ¿Por qué? Porque tiene un incentivo. Y ese incentivo no es un regalo, es una oportunidad que la persona se dé cuenta que se le da un valor. Porque ¿qué pasa? Nosotros trabajamos con sectores muy vulnerables, en los cuales esa persona a lo mejor tuvo mucha exclusión social, no tuvo oportunidades, y nosotros también como gobierno del Paraguay no sabemos encaminar eso. Al final no le sirve de nada la formación. Entonces es también cuidar mucho el trato humano, y eso es lo que nos pide mucho del presidente Santiago Peña, de poder un poco tratar de fortalecer por sobre todas las cosas. Te agradezco, Freddy, en este domingo, para conocer un poquito de esa delicada función que te toca hoy estar al frente, y desearte éxito, por supuesto, ¿eh? No, el agradecido soy yo, Fernando, y también en representación de todos mis compañeros de trabajo, porque este tipo de espacio a nosotros nos sirve para que la gente conozca qué tenemos nosotros, qué significa Sinafocal, cómo el gobierno del Paraguay está dando oportunidades a que la gente pueda tener una oportunidad de mejoramiento de la calidad de vida, y les invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales, también visiten un poco la página web, y también ahí nosotros convertirnos en un agente de cambio a cada uno de ustedes. Excelente, te agradezco, Freddy. Gracias, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, vamos a irnos a estos consejos, vamos. Regimiento 8. 78 años de experiencia en seguridad contra incendios. La primera fábrica de extintores del Paraguay. Encontrá extintores de todo tipo y recarga de las mismas. Equipo de seguridad personal, cascos, lentes, guantes, conos, barreras, chalecos reflectivos y luces de seguridad. Contamos con 5 sucursales en todo el país. Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Visita nuestra página web y te enviamos a donde pidas. www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. Bueno, nos estamos yendo y tocamos varios temas realmente en lo que hace referencia con Conachar, en esa lucha contra el famoso tragamoneda que vemos en cualquier parte del país, y donde lastimosamente, según decía Carlos Licera, la mayoría de los intendentes no están colaborando. En el otro punto, que es un punto bastante difícil todavía, que es el tema de las cárceles, las penitenciarías, y ahí Rodrigo Nicola, que está haciendo todo lo posible para que se pueda llevar a cabo con transparencia su gestión. Justamente, ¿eh? Y en el último, Freddy Monquelo haciendo referencia al trabajo que realiza frente a Sinafocal. Nos vamos, que tengamos una excelente semana, ¿eh? Le agradezco. Nos vemos el próximo domingo, será hasta entonces. Los protagonistas fue presentado por Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes.